Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a nuestro podcast. Mi nombre es Jeremy Casasola, Mami Concepción y mi compañera Génesis Ríos. En el día de hoy estaremos hablando de una complicación crítica en la unidad de cuidados intensivos, que es la lesión pulmonar inducida por ventilador mecánico, o conocida por sus siglas en inglés, VILI, que significa Ventilator Induced Lung Injury. Saludos a todos. Bien, como la ventilación mecánica es vital y es importante para salvar vidas, asimismo hay que saber utilizarla con cuidado y puede causar aún más problemas en un paciente que ya está actualmente crítico. Bien, nuestro objetivo en este podcast es tratar de explicarle qué es y cómo ocurre y cómo prevenir de manera clara y práctica sobre la lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Por eso es importante saber qué es la lesión pulmonar inducida por ventilador mecánico. Esta es una comúnmente conocida como un daño al pulmón causado o empeorado por la ventilación mecánica. Esto puede ser tanto en ventilación mecánica invasiva como no invasiva y puede afectar los pulmones sanos con pulmones enfermos. Pero esto tiene más tendencia a afectar más a pulmones que ya están vulnerables debido a una lesión. Exacto. Bueno, a mí me parece que yo vi en un TikTok que el VALI, que es el Ventilator Associated Lung Injury, se utiliza más que todo cuando la lesión pulmonar no está totalmente confirmada de que haya sido provocada por el ventilador. Y pues se utiliza para como determinar o diagnosticar algo incierto, por así decirlo. Y bueno, aunque no hay datos precisos de incidencia, se cree que es más frecuente en pacientes con síndrome de estrés respiratorio, ya que su tejido está inflamado y obviamente son pulmones enfermos y tienden más a tener estas complicaciones. Bueno, ahora hablaremos de cómo se producen estas lesiones. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? ¿Qué ocurre dentro del organismo para que nosotros sepamos que es realmente una lesión inducida por la ventilación mecánica? Ok, estos son diferentes mecanismos que coexisten entre ellos, que suceden de distintas formas dentro de lo que es la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Entonces, principalmente está lo que es el valutrauma, que es una sobredistensión alveolar que existe principalmente cuando los volúmenes tidales son más altos de lo normal en una respiración normal y ellos exceden lo que es este valor. Luego está el barotrauma, que es el daño por presiones excesivas. Si la presión de distensión está muy alta, puede generar fugas de aire, neumotórax o neumonías medias. Por otro lado tenemos el atelectotrauma, que este se da más que nada por el colapso y la reapertura de los alvéolos de manera cíclica. Esto se da más que nada cuando el ventilador no se programa un PEEP adecuado, que el PEEP es la presión positiva al final de la expiración, que esta presión es la que va a mantener los alvéolos abiertos. Por decirlo así, si no se programa de una manera adecuada, se dará pues este tipo de lesión en el pulmón. Ok, también no nos olvidemos lo que es el biotrauma, que es una respuesta, un desencadenante de inflamación que ocurre de manera local y sistémica, en donde las células de los pulmones liberan citoquinas que provocan lo que es un daño extra que lo agrava aún más y causa también lo que son daños a otros órganos del cuerpo. Bueno, también interviene y hay que mencionar la interacción corazón-pulmón, que esto trabaja en conjunto dentro del tórax y el ventilador, adherirle el aire con presiones o volúmenes altos, no solamente se van a expandir los alvéolos, también se comprimen los vasos sanguíneos que pasan por ellos y esto los puede lesionar. ¿Cómo reconocemos este tipo de lesiones? ¿Cuál es su sospecha y cuadro clínico? Ok, principalmente el diagnóstico es totalmente clínico con sospechas altas, en donde se va a observar un compromiso de la oxigenación, en donde va a haber descenso de la presión parcial de oxígeno, aumento de la CO2 necesaria y también una saturación. Ocurre una desaturación del paciente. Exacto.
Bueno, en imágenes de radiografía del tórax puede verse infiltrado alveolar bilateral en patrón difuso y una cardiomegalia significativa. En TAC de tórax, al contrario, se observan atelectasias, áreas focales de sobredistensión y zonas de consolidación. Bueno, para diferenciar Billy de otro deterioro pulmonar, primeramente hay que descartar neumonías nuevas, edema pulmonar cardiogénico, embolia pulmonar, neumotórax, atelectasias, entre otras lesiones. También se van a ver afectados y tenemos que observar lo que son los parámetros ventilatorios, como lo hemos hablado en clases, lo que son los volúmenes, la presión meseta, el PEP y todos estos parámetros que nos van a ayudar a determinar el por qué y de qué manera está sucediendo lo que es una lesión pulmonar. Un punto de suma importancia y relevancia en este tema es cómo prevenir y manejar en estos casos de lesión pulmonar inducida por el ventilador mecánico. La estrategia más importante es utilizar ventilación, también conocida como protectora de pulmón, es decir, un volumen teal bajo, por ejemplo de 100 mililitros por kilogramo del peso corporal predicho del paciente para evitar la sobredistensión. El ajuste cuidadoso del PIB también es súper importante, ya que si se ajusta de una manera muy alta, pues va para mantener los alvéolos abiertos. Sí, esto, como sabemos, esto va a ayudar al pulmón, pero si es un nivel muy alto, pues va a producir una hiperinsuflación en el pulmón. Entonces, si es muy bajo el PIB programado, esto va a tender a que los alvéolos se colapsen, pues. Entonces, por eso hay que tener un PIB adecuado. Ok, también debemos saber manejar lo que es la presión meseta. Hay que tomarla o tenerla en un rango de 28 a 30 centímetros de agua o lo menos que se pueda, para así prevenir lo que es el barotrauma, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Bueno, como la compañera menciona, también hay que destacar el concepto de drive inversor, que es la presión de conducción. Esto es básicamente la diferencia entre la presión meseta y el PIB. Bueno, que esto está bien asociado a la mortalidad. Otra medida para evitar estas lesiones es evitar la desconexión abrupta del circuito y también las aspiraciones con succionado abierto, ya que, como bien se ha hablado en clase de este tema, al aspirar eso ejerce una presión de succión, una succión. Entonces, a la hora cuando tú succionas, pues estás sacando prácticamente el aire que entró. Entonces, el trabajo que se había hecho con la ventilación mecánica de abrir y reclutar nuevos alvéolos, pues se va a perder aquí, ya que vas a quitar el aire, pues, y entonces van a tender a colapsar nuevamente. Por eso hay que hacerlo en un tiempo específico con medidas y compresiones adecuadas. Exacto. Entonces también debemos evitar, para saber todo esto, también debemos evitar lo que son los bloqueantes neuromusculares, específicamente en pacientes recientes con CDRA, porque como sabemos, al momento de utilizar estos neuromusculares lo que crea es una sedación y esto va a provocar lo que es un daño extra a lo que ya es la lesión provocada. Bueno, también la ventilación de decúbito prono, es decir, colocar al paciente boca abajo, mejora la ventilación del aire, también reduce la hiperextensividad y las zonas protegidas, y esto reduce la mortalidad en pacientes con hipoxemia severa. Y bueno, finalmente, pero ya en un caso muy extremo, se recurre a la utilización del soporte extracorpóreo. En este caso sería ECMO, pero esto no tiene tanta evidencia que beneficie al paciente de una manera segura, pues. Ok, para finalizar les vamos a hablar sobre lo que son los pronósticos, en donde el modo Billy se utiliza o es más para identificar la morbilidad y la mortalidad, en donde también debemos saber que la inflamación es un tipo multiorgánico que se refiere a que no solamente afecta los pulmones, sino que también afecta otras partes del cuerpo u otros órganos.
En pacientes sobrevivientes, por lo regularmente existe daño pulmonar crónico, fibrosis, infecciones recurrentes e incluso hipertensión pulmonar. Y bueno, en resumen, la ventilación mecánica es una herramienta fundamental e importante en cuidados críticos, como dijimos al principio, pero siempre y cuando se coloquen unos parámetros adecuados, como por ejemplo lo del volumen tidal, o volumen corriente, lo que viene siendo el PIB, y estos parámetros, si sabemos adecuarlos a cada paciente, podemos evitar todo este tipo de lesiones. Por eso es importante capacitarse y tener conocimiento sobre todo lo que requiere manejo de vía aérea y apoyo ventilatorio a todos los pacientes que lo necesiten. Ok, realmente esperamos que esto les haya funcionado para aprender más sobre lo que es la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Bye. Chao.